Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, verso 8. El Espíritu Santo es el que está guiando a la iglesia, enseñando a la iglesia. El Espíritu Santo es el maestro que guiará a toda verdad y a toda justicia. Aleluya. El Espíritu Santo fue enviado. El Señor Jesucristo dijo: si yo no me voy, el Espíritu Santo no vendría. Entonces es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga y estará en vosotros y estará con vosotros todos los días. Entonces la iglesia, tenemos, hermanos, al Espíritu Santo como el que está guiando, enseñando a la iglesia del Señor. En 1 Corintios 12, verso 8 al 10, tenemos, hermanos, los dones del Espíritu. Dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Esto lo hace el mismo Espíritu, y es el mismo Espíritu repartiendo a cada uno según es la necesidad, según el ministerio que vamos a desarrollar en el Señor, según el ministerio. También el Espíritu Santo es el que está equipando a la iglesia del Señor. El Espíritu Santo es el que está embelleciendo a la iglesia con los dones del Espíritu, pero también con los frutos del Espíritu, con los frutos y los dones. Necesitamos los frutos del Espíritu, pero también necesitamos los dones del Espíritu. Los frutos del Espíritu nos encontramos en Gálatas, en el capítulo 5 y en el verso 22, y los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hay 9 frutos del Espíritu, pero también hay 9 dones del Espíritu. Entonces la iglesia necesitamos los frutos del Espíritu, pero también necesitamos los dones del Espíritu. En capítulo 14, 1 Corintios, en el capítulo 14, y en el verso 1 dice: seguir el amor. Aquí habla de los frutos. Seguir el amor, pero después dice: y procurar los dones. Esto significa anhelar los dones, buscar los dones, pedir, suplicar. Pero primero dice: seguir el amor. Ahora, ¿el amor es un fruto o es un don? Es un fruto. Es un fruto. Entonces el apóstol Pablo lo que está diciendo es que los frutos, debemos de avanzar en los frutos, debemos de caminar en los frutos, seguir los frutos, que los frutos del Espíritu se sigan desarrollando en nosotros. Pero luego dice: y procurar los dones espirituales. Diga: dones espirituales. ¿Por qué? Porque es necesario enfatizar que los dones son espirituales. ¿Por qué? Porque con una mente natural no podemos percibir, no podemos entender, porque la mente natural no va a entender las cosas que son del Espíritu, porque las cosas que son del Espíritu se deben de discernir espiritualmente.
Entonces, los dones son espirituales y son dados a la iglesia del Señor. La diferencia entre un inconverso o entre un no creyente y un creyente, hermano, hay una gran diferencia, muy grande es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre un creyente que ha nacido de nuevo y un no creyente? Bueno, que el creyente tiene como padre a Dios. Amén. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Gloria a Dios. Pero el no creyente no tiene a Dios como padre, sino que tiene otro padre. Entonces, hermano, como hijos de Dios, estamos adquiriendo la naturaleza de Él. Pero aquellos también que no son hijos de Dios, pero que son hijos del maligno, están adquiriendo la naturaleza del maligno. Entonces no es el asunto de solamente estar en la iglesia, no. Es la naturaleza que se está formando en nosotros. Gloria a Dios. Entonces las cosas del Espíritu se han de discernir espiritualmente, porque son cosas del Espíritu. La mente natural no puede percibir las cosas del Espíritu, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Amados, por favor, salten de gozo, salten de alegría. Amén, amén, amén. Porque la naturaleza de Dios se está formando en nosotros. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. No somos simplemente gente que anda caminando ahí. Yo no sé si usted me logra captar o entender, y yo espero que esto llegue a su corazón, pero usted no es simplemente usted una persona que anda allí caminando, no. Allí anda alguien donde el Hijo de Dios está vivo adentro. Aleluya. Amén. Amén, amén. Jesús, cuando lo aceptamos a Él, Gloria a Él Dios. viene y nace en nuestro corazón. Entonces nosotros, hermanos, en realidad debiéramos de regocijarnos, debiéramos de alegrarnos y decir: Dios mío, estaba muerto y me han dado vida. Gloria a Dios, Señor. Señor, gracias, porque ahora ya no soy un cadáver andando. Soy alguien que tiene vida del Espíritu. Gloria a Dios. Amén. Amén. Mucha gente ahí anda, mire, y pueden andar bien trajeados, pero están muertos y no han nacido de nuevo. Dice la Biblia: y a vosotros dio vida cuando estaban muertos en delitos y pecados, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces el Señor nos ha dado vida. El Señor nos ha dado vida. Amén, hermano. Amén, amén. Hermanos, ¿cuántos tienen vida aquí? Amén. ¿Cuántos están vivos? ¿Cuántos son vivos? Tenemos vida, estamos vivos, pero otros son vivos, ¿verdad? Gloria a Dios por la vida del Espíritu. Entonces las cosas de Dios deben de discernirse de esa manera, con el Espíritu. Imagínese usted, hermano, estos dones que el Señor ha impartido, o está impartiendo, o está llenando a la iglesia con estos dones tremendos que son del Espíritu, son de Dios los dones, pero Él quiere embellecer a la iglesia poniendo los dones sobre su iglesia. Amén, amén. Dice en el verso 12:7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Hay un objetivo.
Hay algo por lo cual el Señor quiere investir a su pueblo, a su iglesia con los dones. Dice, para provecho. Diga, para provecho, para usarlos. Gloria al nombre del Señor. Para ser usados. Él quiere investir a su pueblo, a su iglesia, a individuos, a creyentes, hermanos. Como quisiera que el Señor viniera y nos llenara a todos y impartiera profecía y impartiera don de milagros, hermano. ¿Cuántos quisieran el don de milagros, hermano? Amén, amén. Dios mío, yo quisiera el don de milagros. De hecho, en algunos casos creo que el Señor ha reposado sobre mí, porque para echar fuera demonios se necesita el don de milagros. Y yo he echado fuera demonios en el nombre del Señor. Amén, amén. ¿Cuántos están contentos porque hablan sus lenguas? El Señor lo ha llenado con nuevas lenguas. Y yo espero que aquellos que han sido llenados con nuevas lenguas no estén ahí de tímidos, ni estén ahí, ¿qué va a decir el hermano? No, si te llenó el Señor, practique ese don que el Señor te ha dado. Obra en el don que el Señor te ha dado. Pero ¿qué van a decir? ¿Qué importa lo que vayan a decir? Es que van a creer que estoy loco. De todas maneras ya dicen que estamos locos. Ya la gente dice, están locos esos, no entiendo. Mire, se le murió el papá, la mamá, y está feliz todavía. Porque otros están muriendo de tristeza porque no tienen esperanza. Pero nosotros tenemos esperanza. Amén. Amén. Dice la Biblia, no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Dios mío, bendito. Eso solamente lo puede hacer el Señor, hermano. Mire, usted es bien especial. En el buen sentido de la palabra, usted es especial. Amén. Amén. Especial, ¿por qué? Porque Dios mora en nosotros, porque somos templo del Espíritu Santo de Dios. Por eso somos especiales, porque el Señor decidió hacer su morada en nosotros. Amén, amén. El Dios eterno decide hacer su morada en nosotros. Ahora, miremos estos dones tan hermosos. La palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría. Dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mínimo. Estoy en el verso 5 de 1 Corintios 12. Y luego dice en el verso 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría. Esto es probablemente uno de los dones espirituales más importantes, la palabra de sabiduría. En su forma más simple es la respuesta a una situación difícil. Es una palabra clave que Dios da a una persona para resolver ciertos problemas. La palabra de sabiduría es una palabra que el Señor da cuando nos encontramos en alguna situación, en algún problema. El Señor da la palabra de sabiduría y es como que el Señor está dando la respuesta, es como que el Señor está dando la solución a ese problema, a esa dificultad, por medio de una palabra de sabiduría. Ahora, ese es un don que puede reposar sobre mí, sobre ti. El don de palabra de sabiduría es cuando identificamos o el Señor te hace ver la situación, el problema, pero también te da la respuesta. Aleluya. Alabado el Señor, hermano. Entonces, ¿cuántos creen que necesitamos ese don de la palabra de sabiduría? Señor, puede llenarme con palabra de sabiduría. Señor, que en algún momento, cuando haya una necesidad, Señor, también pueda haber una palabra de sabiduría que traiga respuesta a esa dificultad, a ese problema. Necesitamos la palabra de sabiduría y el Espíritu Santo la quiere impartir. Y luego dice la palabra de ciencia. La palabra de ciencia es diferente a la palabra de sabiduría. Nos dice qué hacer al respecto. La palabra de sabiduría nos dice qué hacer, pero la palabra de ciencia solamente señala la dificultad o señala a dónde está el problema. Esa es la palabra de ciencia. La palabra de sabiduría señala, pero también da la respuesta. La palabra de ciencia solamente señala dónde está el problema, pero no trae la respuesta. Entonces, muchas veces nosotros, hermanos del Señor, nos puede dar una palabra de ciencia para identificar lo que está sucediendo, lo que está pasando.
¿Por qué está pasando? Ahora, eso no es, hermanos, adivinación. ¿De acuerdo? Estos son los dones que el Espíritu Santo está trayendo a la iglesia. Entonces, por un lado necesitamos la palabra de sabiduría, pero también podemos ser equipados con la palabra de ciencia. Otro don que el Señor quiere impartir es fe. La fe, el don de fe. El don de fe, hermanos, es una unción que el Señor deposita en nuestros corazones en un momento determinado, en una circunstancia, en una situación. El Señor se quiere glorificar y Él pone fe en nuestros corazones. Amén, amén. Para creer por lo que el Señor va a hacer. Nuestro pastor da un testimonio y dice que cuando iban a comprar el lugar donde iban a poner la iglesia, no había dinero, pero el Señor le dijo: quiero que compres ese terreno. Y él le dijo: Señor, no hay dinero. Y el Señor le dijo: no necesitas dinero, pero allá están pidiendo dinero. Y el Señor le dijo: no necesitas dinero. Y yo he puesto fe en tu corazón para creer por la provisión por ese terreno. Gloria a Dios. Y así fue. Pastor Bailey le ofreció a los que estaban vendiendo el terreno. Habían ofrecido, parece que 500,000, pero parece que el Señor le dijo: tienes que ofrecer 250,000. Entonces el pastor Bailey hizo una oferta por el terreno de $250,000. ¿Y a quién creen que le dieron el terreno? A pastor Bailey, por orden de Dios. Amén. Y ahora le digo: Señor, me han dado el terreno, no tengo ni 5, no te preocupes, yo voy a poner fe en tu corazón y la provisión vendrá. Gloria Y vino a Dios. la provisión del Señor, hermano, y pagaron el terreno. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, la fe es una unción, es una sustancia que cuando usted le llega a esa fe, usted sabe que tiene la fe de Dios. La fe de Dios no es una emoción. La fe de Dios no es, hermanos, una emoción. La fe de Dios es una sustancia que el Señor pone en su corazón, que cuando esa fe viene, hermano, usted puede sentir la fe que el Señor ha puesto para resolver el problema, para resolver la necesidad. Gloria a Dios. Cuando aquella mujer alimentó a Elías, le dijo: dame a mí primero y el aceite no te faltará. Y esa mujer obró, hermano, conforme a la palabra del profeta, y el aceite no escaseó. Se mantuvo, hermanos, el aceite durante, había hambre allí, esa mujer tenía aceite y tenía harina. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Por la palabra creadora del Señor, por la palabra creadora del Señor. Hermano, podemos orar y decirle: Señor, ¿me puede dar en que sea el don de fe? Amén, hermano. Aleluya. Para provecho, dice la palabra, que Él quiere equipar a su pueblo, a su iglesia. Ahora, esto, hermanos, nos hace personas diferentes a los demás, porque sobre nosotros reposa el Espíritu de Dios, pero no solamente reposa el Espíritu de Dios, pueden reposar los dones del Señor. Amén. Cuando venían los filisteos, dicen que sobre Sansón venía aquel espíritu y lo ungía a Sansón, y él podía salir, hermanos, victorioso y poder tener victoria sobre 1000 filisteos, un solo hombre. ¿Por qué? ¿Qué lo hacía diferente? La unción que venía sobre él, el espíritu que venía y lo cubría. Y, hermanos, posiblemente Sansón no era así como lo sacan, así bien fuerte y todo. Posiblemente era un hombre común, pero cuando venía el Espíritu de Dios, ese hombre era fuerte, hermano. Aleluya. Alabado el Señor. Alabanza al Señor. El don de fe lo necesitamos, hermanos amados, y Dios quiere impartir fe en nuestros corazones. No es en el intelecto, es la fe que viene sobre nuestros corazones. Gloria a Y Dios. luego dice también los dones de sanidad. Los dones de sanidad, dice dones de sanidad, porque posiblemente Dios ungió a alguien para orar por aquellos que del corazón, pero posiblemente el Señor le dio sanidad a otro para orar porque tiene problemas en los riñones, pero posiblemente el Señor le dio otro don a otro para orar por los ciegos. Dones de sanidad. Dones de sanidad.
Y eso lo puede tener la iglesia. Lo podemos tener nosotros. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios, porque es el deseo de Dios. Cuando dice aquí, seguir el amor, pero luego dice, procurar los dones, nomás estoy señalando, hermanos, estas funciones o estos dones que el Señor puede impartir sobre su iglesia. Y a ver nosotros, hermanos, cómo nosotros, o qué nosotros vamos a hacer, o cómo nos vamos a mantener. Hermanos, algunos no están aspirando a nada en el Señor, algunos simplemente son creyentes que están allí y no están anhelando, pero aquí dice procurar, anhelar los dones del Espíritu. Que seamos aquellos que están anhelando los dones del Señor. Luego tenemos el don de milagros. En el griego original la palabra milagro literalmente significa acto de poder. Acto de poder. Un milagro, hermanos, por ejemplo, cuando Josué dijo, sol detente en Gabaón. El sol se detuvo. ¿Se detuvo el sol? ¿Cuántos han leído en la Biblia eso? ¿Se detuvo el sol? ¿O se detuvo la tierra? La tierra y el sol para Dios no es nada imposible. La cosa es que se detuvo el sol. La Biblia dice que se detuvo y está registrado en la historia que el sol, hermanos, hubo un tiempo que se detuvo. ¿Por qué? Porque Josué dijo, sol, detente, Gabaón. Felipe oró para que no lloviera y no llovió por 3 años y medios. ¿Qué fe tenía Felipe, verdad? Elías, es Elías, hermano. Ustedes no me dicen, pues. No, yo creí que están adentro. Elías oró por 3 años y medio, no llovió, pero después oró fervientemente y volvió a llover. Alabado sea el nombre del Señor, hermano. Esos son milagros. Alguien oró por una persona que su pie lo tenía desbalanceado y oró para que su pie creciera y el pie creció, hermano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No. Esos no son cuentos, esos son verdades, hermano. Amén. Hemos oído de evangelistas, hermano, que oraron por aquellos que ya estaban muertos y resucitaron. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Usted dice gloria a Dios, dice, va a quedar, no cree, ¿verdad? Pero son las cosas que Dios hace, hermano. Gloria a Dios. Había una mujer que oraba y predicaba y era una evangelista tremenda. Y una vez vino una mujer con su niño y le dijo, ¿y qué quiere que haga? Que ore por este niño porque se me murió. Dice que la hermana comenzó a orar y a orar y a orar y a orar y el niño no revivía. Pero de repente se comenzó como a respirar el niño y dice que comenzó a orar y el niño vino a la vida y dijo, tome ahora, lléveselo vivo porque ya no quiero que pase otra cosa. Pero lo resucitó, hermano. Amén, amén. Miren, hermanos, el don de los milagros está vigente hoy en día. Los milagros no han pasado. Alabado sea el nombre del Señor. Miren, nosotros hoy que fuimos a El Salvador pasamos una experiencia. Mi hermano prestó un vehículo y nos llevaba a hacer unas diligencias a un departamento, pero mientras íbamos en el camino creo que había manejado como 1 hora y media y le llamaron y dice, mire, la abuelita de su esposa acaba de morir, le dio un infarto y ya estábamos pensando que se iba a regresar, pero estábamos más cerca donde íbamos y hicimos el viaje, íbamos a visitar a unos familiares y el asunto es que se nos agarró el tiempo allá y cuando ya veníamos de regreso, habían pasado creo que 2 horas o 3 horas, habían pasado, y de repente le llaman y le dicen, mire, la abuelita ya resucitó, ya está viva otra vez. Después de 3 horas, hermano. Ahora nos venimos, la señora quedó todavía en el hospital. Pero el asunto es este, hermano, de que la mano de Dios se puede mover. Amén, amén. Gloria a ¿Cuántos Dios. lo creen, amados hermanos? Amén. ¿Cuántos creen en ese Dios que abrió el mar rojo? Aleluya. Ese Dios es el mismo, hermano. El Dios que mandó el maná
para que su pueblo comiera. Alabado sea el nombre del Señor. Señor. Hermano, el tiempo de los milagros no ha pasado. Todavía pueden suceder milagros. Porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Entonces, el don de milagros, hermano, también es un don que el Señor quiere impartir a la iglesia. Pero hay otro don hermoso también, que es el don de la profecía. El don de profecía expone el corazón. También puede traer grande ánimo, dirección y promesa. La palabra en griego literalmente significa predicción. Es para edificar, consolar y exhortar. La palabra profética puede exponer el corazón de una persona, de lo que está pensando, de lo que dijo o de lo que hizo. Hermanos, la palabra profética puede traer, hermanos, esa exhortación, pero también la palabra profética puede traer edificación y puede traer consolación. Son los tres elementos que tiene la palabra de profecía. La palabra de profecía edifica, consuela y exhorta. El profeta o la persona que está siendo usada, o el vaso que Dios está usando como una palabra profética, hermanos amados, si esta profecía que se está dando, fíjense que la profecía se puede juzgar. Si alguien está profetizando de parte de Dios, nunca va a estar en contra de la palabra de Dios. Nunca va a estar en contra de la palabra de Dios. ¿Quiere saber usted si la persona que está profetizando está hablando de parte de Dios? Tiene que probar la profecía. ¿Lo edifica? Sí. ¿Lo consuela? Sí. ¿Pero también lo exhorta? Sí. Entonces tiene los elementos de la palabra de Dios, o pasa la prueba de la palabra de Dios, porque lo está exhortando, lo está consolando, pero también lo está edificando. Nunca la profecía es para infundir temor. No es para infundir temor. La profecía expone el corazón, pero es para que esta persona venga y entre en arrepentimiento. No es para infundirle miedo, no es para infundirle temor. Y alguien puede decir, y a mí me da miedo cuando están hablando. Cuando es palabra profética que viene de parte del Espíritu de Dios, hermanos amados, esa palabra sí lo va a exhortar, pero también lo va a consolar. Amén. Amén. Pero también lo va a animar. Lo va a animar a seguir en los caminos de Dios. Lo va a consolar, lo va a exhortar, pero también lo va a edificar. Y nunca la profecía de Dios va a ir en contra de su palabra. Por ejemplo, alguien que está casado y viene un profeta y le dice, y que te voy a cambiar la que tienes por una mejor. Y aquel dice, sí tiene consolación, me está consolando. Esa palabra profética no viene de Dios. Porque está en contra de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Entonces los dones son para edificar a la iglesia. Pero los dones nunca van a ir en contra de la palabra del Señor. Porque hay gente que se ha dado la tarea de andar profetizando y, hermanos, muchas veces lo que son mentirosos. Aleluya. Así es. Pero también hay gente que le gusta que le anden diciendo cómo tiene que vivir. Y andan buscando al profeta y no me ha dicho nada del profeta. Vaya a la Biblia, lea la Biblia. Amén. Amén. Esto es muy peligroso. Amén, amén. Porque hay gente que nomás anda buscando que le digan cosas bonitas, o andan buscando oír lo que quieren oír. Pero la palabra profética es un don que expone el corazón. Y la palabra profética
profética, hermanos, la profecía va en dos direcciones. La profecía escatológica, que son los eventos futuros, como la segunda venida del Señor, las cosas que van a acontecer en el tiempo del fin, es la palabra, la escatología, la palabra profética, la escatología, los eventos futuros. Pero la palabra profética que se da dentro de la iglesia es el don de profecía. Es el don de profecía. Y creemos, hermanos, que el don de profecía es para edificar, consolar y exhortar. Y que la profecía tiene que ser probada y tiene que ser, hermanos, y pasar la prueba de la palabra de Dios. Y que un profeta, cuando está hablando de parte de Dios, nunca va a ir en contra de la palabra santa de Dios. Aleluya. Amén. Amén. Necesitamos el don de profecía. Ya vamos a ver más adelante el asunto ese. Y luego, hermanos, está otro don que se llama discernimiento de espíritus. Oh, cuánto necesitamos. El apóstol Juan dijo: probad los espíritus si son de Dios. Probad los espíritus si son de Dios. Todo aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Ahí está la prueba. Está la prueba. Probar los espíritus si son de Dios. El discernimiento de espíritu es, hermano, cuando se abre los ojos al mundo espiritual y se puede percibir y se puede discernir el espíritu de la persona. Pero también, cuando hay discernimiento de espíritu, tiene los ojos abiertos y puede ver, hermano, en el ambiente espiritual de Dios, puede ver a los ángeles. Pero también puede discernir y puede ver en el mundo de las tinieblas, puede percibir los espíritus inmundos. Hermanos, en la iglesia necesitamos el discernimiento de espíritu, porque el tiempo que estamos llegando son tiempos peligrosos, donde aparecerán falsos apóstoles, falsos profetas, falsos cristos. Y dice: y a muchos engañarán, si fuese posible aún de los escogidos. Entonces necesitamos el discernimiento de espíritu, y es un don que el Señor quiere traer a la iglesia. Amén. Mire, hermano, cuando hay discernimiento de espíritu, el Juan el Bautista tenía discernimiento, y cuando él veía que venían las multitudes a bautizarse, oh, que amablemente los saludaban. Y les decían: vengan todos al bautismo. ¡Ah, qué bueno que se están bautizando! No. Él les decía: generación de víboras, les decía. Mientras otros miraban gentes, él miraba víboras. Él miraba, hermanos, algo diferente. Y él decía: ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Den frutos dignos de arrepentimiento. Hermanos, ¿sabía usted que mucha gente está dentro de la iglesia porque tienen miedo de ir al infierno? ¿Y sabían ustedes que eso no les va a ayudar a la hora de la prueba? Que lo único que lo va a mantener, hermano, en los caminos de Dios es que ame al Señor con todo su corazón. Amén. Amén. Porque algunos están por miedo, es que no me quiero ir al infierno. Pero eso no es verdadero. Pues cuando llegue la prueba o llegue la fascinación del mundo, se van a ir en pos de este mundo. Nosotros debemos de estar y caminar en la congregación por amor a Cristo, por amor al Señor. Alabado sea el nombre del Señor, hermano. Entonces necesitamos el discernimiento de espíritu. Esto abre nuestros sentidos espirituales. En el ámbito espiritual invisible se puede ver, se puede percibir en las cosas que no podemos palpar con los ojos naturales, pero con los ojos del espíritu. El discernimiento del espíritu es muy importante. También tenemos el don en lenguas. Don en lenguas, estas son otras lenguas. Esto literalmente significa otras lenguas. Las lenguas que hablaron los 120 en el aposento alto fueron las lenguas idiomáticas. Podían entenderse porque los que estaban allí eran judíos, pero los que habían venido, dice que habían venido de todas partes, habían venido y les oían hablar en esas lenguas, pero ellos podían entender el idioma de que estaban hablando.
Los judíos, no son todos estos judíos, y estaban allí partos, medas, elamitas, de todas las nacionalidades habían venido para juntarse y venir a adorar en Jerusalén, pero cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo comenzaron a hablar en otras lenguas. Entonces, lo que está hablando aquí, el don en lenguas, gira en dos direcciones. Una es los que tienen el don en lengua para adorar en lenguas, cantar en lenguas. Orar en el Espíritu es orar en lengua. Pero también el don de lengua va dirigido, hermanos amados, a aquellos que en algún momento dentro de la congregación Dios les da un mensaje en otras lenguas y se paran y hablan el mensaje, pero por allá está otro, está interpretando las lenguas y se pueden interpretar. Ese es el don en lenguas. Uno es, usamos el don en lenguas cuando adoramos, cuando cantamos en el Espíritu, cuando oramos en el Espíritu, pero también el don de lenguas es que puede haber interpretación cuando alguien lo unge con el don en lenguas, está hablando en lenguas y por ahí está otro interpretando esas lenguas. ¿Cuántos entendemos? El don en lenguas. Y luego tenemos la interpretación de lenguas. Es cuando hay un intérprete que está conectado y Dios a este le está dando el mensaje en lengua, pero Dios a este le está dando la interpretación del mensaje. Son dones que el Señor quiere que la iglesia los tenga. Primero los Corintios, capítulo 14, verso 1. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, Dios quiere impartir sus dones, procurar los dones, ansiar los dones, pedir los dones, que seamos equipados, hermanos, con estos dos dones del Señor. Gloria a Dios. Solo la iglesia tiene ese privilegio. Gloria a Dios. Yo no sé si usted se emociona, pero a mí me encanta. Digo, Dios mío, me pueden llenar con todas estas cosas, Señor. Ahora, ¿para qué? Para provecho. No es para andar diciendo, miren yo qué especial soy. No, hermano, el Señor nos quiere llenar a todos. Amén, amén. Pero para que sirvamos. Para que sirvamos. Dice 1 Corintios 14:1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales. Pero sobre todo, ¿qué? Profeticéis. ¿Cuántos están anhelando, Señor, quiero ser ese vaso donde tú puedas fluir con la palabra profética, Señor? Miren en el verso 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Está hablando misterios. Y uno puede estar hablando en lenguas. Y tal vez el vecino que tiene a la par no le está entendiendo, pero Dios sí está entendiendo. Porque está hablando ¿qué? Misterios. Aunque por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza, ¿qué hace el que profetiza? Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces, hermanos amados, el que ha sido ungido con el don de profecía es para que haya edificación en la iglesia, pero el que habla en lengua extraña se puede edificar a sí mismo. Entonces, una de las maneras como nosotros nos podemos edificar en la santísima fe es hablando en otras lenguas, hablando otras lenguas, hablando el idioma del Espíritu. Los hombres no lo entienden, pero Dios sí lo entiende. Y el que profetiza edifica la iglesia. Ahora dice que el que profetiza es mayor que el que habla en lenguas. O sea, lo tiene en una posición más arriba, porque está edificando a la iglesia. Ahora, algunos pueden decir, entonces, hermano, del don en lenguas está bien, pero el que profetiza está mejor. Amén. Gloria a Dios, hermano. Señor.
Bueno, el don en lengua no se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia del Señor. Ahora, en el 5, así que quisiera que todos vosotros hablases en lenguas. Oigan esto, el apóstol Pablo dice, quisiera que todos hablaran en lenguas. Amén. Amén, hermanos. Amén. Quisiera que todos hablasen en lenguas, que todos pudieran hablar sus lenguas, pero más que profeticéis. Entonces dice, hablen en lengua, pero procuren profetizar. Gloria al nombre del Señor, hermano. Amén. Aleluya. Hermano, ¿y qué se necesita para profetizar? Bueno, que el Señor le dé el don. Alabado el Señor. Y luego dice, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, oiga esto, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? En el verso 9. Así también vosotros, si por la lengua no diere palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Muy bien. Tantas clases de idioma hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pide en oración poder interpretarla. Ahora, cuando el apóstol Pablo está hablando aquí de que prefiere él hablar 5 palabras o 10 palabras con el entendimiento, es lo siguiente, amados hermanos. Oigan esto. Primero está diciendo, quisiera que todos hablaran en lenguas, pero busquen profetizar. Pero él está diciendo, pero cuando yo voy para enseñarles, necesito enseñarles con ciencia, con revelación, con doctrina. Porque si vengo yo y comienzo a darles un mensaje en lenguas, y usted va a estar allí, bueno, ¿y qué dijo? ¿Y qué está diciendo? Entonces, como pastor, necesito traer un mensaje entendible en el idioma de usted. ¿Cuántos están entendiendo lo que el apóstol Pablo dice? Amén. No les puedo venir a hablar en lengua y hablar mis lenguas y usted va a decir, ¿qué dijo? Así es, Señor. Pero el apóstol está diciendo, les voy a traer un mensaje que tenga doctrina. Por ejemplo, la doctrina del bautismo. Si vamos a hablar de doctrina, por ejemplo, la doctrina de los ángeles. Amén. Amén. La doctrina de la resurrección. Eso tiene que quedar claro y entendible. Hermanos amados, entonces yo no puedo pasar hablando 1 hora acá en lenguas y después decirle, ¿cómo fueron edificados? No, porque van a quedar sin entendimiento. Yo estoy hablando al aire y aquí no había nadie. ¿Sí? Amén. Entonces, hermanos amados, nosotros, este mensaje es un mensaje, hermanos, que el apóstol está trayendo para que la iglesia sepa el orden en el cual se debe de conducir, porque dentro de la iglesia debe de haber orden. Amén. Amén. Pero en el orden de Dios, no en el orden de los hombres, sino en el orden
de Dios. Entonces lo que estamos explicando es importante porque, amados hermanos, oiga usted, imagínese que por allá el Señor imparte el don de profecía, pero otro por allá tiene interpretación de lengua, pero otro por allá dice, se está lleno con el don de milagros, pero otro por allá recibe fe. ¿Y por qué no dicen amén, hermano? Amén. Diga amén, así sea conmigo. Amén. ¿Cuántos quieren dones del Señor? Amén. Gloria a Dios. Algunos pueden decir, hermano, hay que lo reciba otro. Hermano, tú lo puedes recibir. Amén, así es. El Señor te quiere llenar a ti. Dios mío, Gloria a Dios. Dios mío, bendito. Y usted sale a la calle y usted anda ungido por el Señor y de repente el Señor le da una palabra profética. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y el Señor le da el don de milagros y el Señor le dice, mira, quiero sanar a ese que tiene cáncer. Gloria al Señor. Alabanza el nombre del Señor. Amén. Amén. Y ora por el que el Señor quiere sanar, porque tampoco es este asunto de andar diciendo, miren, aquí estoy, tengo este don, no. Es cuando el Señor viene y te dice, Gloria a Dios. alabado al Señor. Aleluya. Fíjense que en una reunión de oración por alguien que estaba enfermo de cáncer, estamos orando y yo bien recuerdo que fuimos a esa reunión y cuando todos estábamos orando nos acercamos, pero le decían al que estaba enfermo, le decían, y tú te vas a sanar y el Señor te va a sanar y ese cáncer va a desaparecer y tú vas a andar dando testimonio y el Señor te va a llevar a muchos lugares porque el Señor te va a sanar de ese cáncer, porque la palabra dice que Él te va a sanar de ese cáncer. Y hermanos, me quedé yo calladito. Yo dije, yo no voy a decir nada. Allá por último que todos habían orado, alguien dijo, no sé si el hermano quiere decir una palabra. Y yo dije, bueno Señor, si me dan la oportunidad yo voy a decir, voy a hablar lo que tú has puesto en mi corazón. Y hermanos, el Señor puso en mi corazón estas palabras. Oiga hermano, usted sabe que Dios tiene poder para sanar a los enfermos. Sí, tiene poder. Pero hermano, si el Señor no le sanara a usted, ¿usted estaría dispuesto a tener gozo en su corazón? Si es el tiempo que el Señor le va a recoger a usted, ¿no cree que sería bueno ponerse a cuentas con Dios? Hermano, el problema fue que sí se murió, hermano. Pero no fue tanto problema, porque bien recuerdo que en esa plática que tuvimos, le digo, yo no sé cómo usted mira la muerte, pero mire la muerte de esta manera. Si viene la muerte será una bendición si usted está en Cristo. Porque para los que están en Cristo el morir, ganancia es. Aleluya. Y era un cáncer terminal. Y comenzó el Señor a darme palabra. Y hermano, ese hombre, bien me recuerdo que gritó y dijo, Señor, te pido perdón por los pecados que haya cometido. Aleluya. Fíjese, hermano, después que hizo esa oración, se arrepintió, se puso a cuentas con el Señor, hermano, le quedó un gozo en su corazón. En su rostro se miraba algo diferente. Creo que una semana después de haber hecho esa oración, él partió a la presencia del Señor. Amén. Pero otros le estaban diciendo lo que Dios no había dicho. Entonces uno tiene que ser entendido. Cuando el Señor dice, lo voy a sanar ese cáncer, entonces ore, porque el Señor le ha dicho que va a sanar ese cáncer y para Dios no hay nada imposible. Y Dios puede sanar ese cáncer. Pero si el Señor no ha dicho nada, es mejor tener prudencia y decirle, vamos a orar. Y si en los planes de Dios está levantarlo, restaurarlo, Dios le puede dar vida. Amén. Pero si en los planes de Dios está que este es el día que usted va a partir, póngase a cuenta con el Señor. Alabado sea el nombre del Señor, hermano. Porque en realidad la muerte, hermano, debemos de verla así. Si no morimos, no pasamos a la presencia del Señor. Ahora, tampoco, ¿verdad? ¿Quién es aquel que anda adelante? Si ya me quiero morir, no, ¿verdad? Tampoco, ¿verdad? No, yo espero que ningún creyente ande anhelando morirse. Porque Dios nos ha dado vida y vida en abundancia. Amén. Y Él está aquí para darnos vida, para animarnos, para darnos nuevas fuerzas, para proseguir adelante, hermanos.
Alabado sea el nombre del Señor. Señor. Entonces aquí tenemos, hermano, una enseñanza muy hermosa acerca de los dones que el Señor quiere impartir sobre su pueblo, sobre su iglesia. Y algunos pueden decir, pues que se lo den a otro. No, hermano, no lo andes repartiendo. Si el Señor lo quiere para ti, es para ti. Amén. Gloria a Dios, hermano. Gloria Si a no, Dios. aquel día también van a decir, y esta corona, que se la den a aquel también. Amén. Amén. Así es, Señor. Retén lo que tienes, que ninguno tome tu corona. Corona. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Sigamos adelante, dice, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Esto significa que podemos orar, Señor, y ahora estamos pidiendo por esta situación. Es con el entendimiento, es cuando usted sabe la circunstancia que está pasando y la está poniendo delante del Señor. Es una manera de orar con el entendimiento, cuando sabemos por lo que estamos orando. Pero orar en el Espíritu es cuando ora en lengua. Ahí ya no interviene el entendimiento, sino que el Espíritu. Pues se puede orar en el Espíritu y se puede orar en el entendimiento. Se puede cantar con el entendimiento. Por ejemplo, yo me rindo a Él. Gloria a Dios. Yo me rindo a Él. Amén. Amén. Usted puede cantar. ¿Y qué es lo que está cantando? Bueno, yo me rindo a Él. Se está rindiendo al Señor. Pero usted puede cantar en el Espíritu también. Se puede, Señor. Amén. Aleluya. Amén. ¿Entendemos? Amén. Y si en algún momento usted quiere cantar con el entendimiento, pues hay un tiempo de cantar con el entendimiento, pero hay un tiempo de cantar en el Espíritu. Y alguno puede decir, es que no entiendo, es que no es para usted. En el Espíritu. Es porque es un cántico espiritual para el Señor. Amén. Amén. ¿Está entendido? Aleluya. Bueno, dice acá, porque si bendice solo con el Espíritu el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracia, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras de lengua desconocida. Hermano, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, esto es lo que habló Isaías, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Ahora, noten que el apóstol está diciendo, yo quisiera que todos hablaran en lengua, pero él dice, cuando yo voy a enseñar, les quiero hablar 5 o 10 palabras que ustedes las entiendan, porque no les puedo estar dando un mensaje en lengua porque no lo van a entender, a menos que haya un intérprete y por acá recibió el don en lengua, si está hablando en lengua, y por allá están interpretando el mensaje, entonces es bíblico. Alabado sea el nombre del Señor, hermano. Hermano, entonces, ¿qué hacemos en la iglesia? Bueno, hay un tiempo y en la iglesia debe de haber este orden. Cuando una persona está profetizando y el Señor le está usando en profecía, no es saludable que otro se levante y que comience a profetizar también. No, tiene que esperar el turno que cuando éste termine la profecía que Dios le está dando, entonces puede profetizar otro. Amén, hermanos. Amén. Y el apóstol Pablo dice, yo quisiera que todos profetizaran. Y todos pueden profetizar, no nos vamos de acá. Y comienza a profetizar uno allá y el otro por allá, pero no al mismo tiempo, sino por turno. Alabado sea el nombre del Señor, hermano. Mira, hermano, porque saben que muchos le tienen temor a la iglesia pentecostal. De veras, hermano. Hay gente que dice, pero mire, hay gente que me habla y dice, pero mire usted allí donde se congregan, ¿cómo es la cosa? Y dice, y no tiembla, pues no tiembla. Dios nos libre.
Y hay preguntas que la gente hace así, porque el concepto que se tiene de pentecostal es que tiene que temblar. Bueno, y si tiembla, pues también yo no estoy en contra de eso, tampoco yo no estoy criticando eso. ¿Me entiende? O si cae, bueno, no sé, si es el Señor, pues que lo está derribando, está bien, pero si se lanza el solo, pues es peligroso. Pero cuando usted el Señor es el asunto, el Señor tiene cuidado. Mire, yo he visto gente que se ha caído, hermano, y se levantan y sanitos. Gloria a Dios. ¿De veras? Pero otros hermanos que pues ya lo hacen con, si no se cae lo tumban, pues, ¿verdad? Ya lo hacen, pues ya no es ¿verdad? Pero el asunto es el siguiente, que en la iglesia del Señor debe de existir orden, pero también debe haber entendimiento. Y que seamos pentecostales no significa que vamos a ser una iglesia desordenada, no. O que algunos dicen, es que mire, allí gritan, por eso son pentecostales. No somos pentecostales porque gritamos, somos pentecostales porque creemos en el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Y cuando se hace en el orden de Dios, hermano, entonces es una bendición. Amén. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Perfecto. Bendito sea el nombre del Señor.